facultad y bueno, y nos pidieron de que debíamos liberar aulas y bueno, y alumnos también. Así que bueno, por ese motivo es que se tuvo que hacer de esta manera, como que no había muchas opciones. No se me está pudiendo activar la cámara, activo algo y me falta algo. Vieron que todo no se puede. Ahí creo que sí. Bueno, yo ahora voy pasando y ustedes me van a decir a ver si es que va pasando. A ver, vamos a poner presentación. Ahí pasó. ¿Lo ven? Sí, sí, ahí pasó, osteocinemática. Exacto. Bueno, cualquier cosita, yo voy a seguir, voy a comenzar, ¿sí? Y cualquier cosa, si no, me van parando, ¿sí? Bueno, arrancamos con lo que es biomecánica de la cadera, osteocinemática. Planimetría. La planimetría de la articulación de la cadera posee 3 ejes y 3 grados de libertad. Tenemos un eje transversal que está situado en el plano frontal, alrededor del cual se ejecutan los movimientos de flexo-extensión. Un eje anteroposterior, marcado, que son las I, contenido en un plano sagital, que pasa por el centro de la articulación, alrededor del cual se efectúan los movimientos de abducción y aducción. Y un eje vertical que se confunde con el eje longitudinal del miembro inferior cuando la cadera está en posición de alineamiento. Este eje longitudinal permite los movimientos de rotación externa y rotación interna del conjunto del miembro inferior. Los movimientos que realiza la articulación de la cadera, o sea, el rango articular de movimiento. Los movimientos que puede realizar son flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones. Además de realizar todas las posibilidades de estos movimientos y de la interacción entre ellos, realizamos ese movimiento final, que nosotros lo vemos como la unión de todos esos movimientos, que es la circunducción. El movimiento de flexión. Recién dijimos que vamos a ver el rombo. El movimiento de flexión es el movimiento que produce el contacto de la cara anterior del muslo con el tronco. Y tenemos que la flexión puede ser activa o pasiva. La flexión activa, a su vez, puede ser con rodilla extendida, que no va a superar los 90 grados, como lo muestra ahí en el dibujo, o con la rodilla flexionada, que puede alcanzar e incluso sobrepasar los 120 grados de flexión. Se puede realizar también una flexión pasiva, donde va a superar esos 120 grados, pero la posición de la rodilla es importante. Si esta está extendida, la flexión es mucho menor que cuando está flexionada. En este último caso, o sea, cuando está flexionada, va a sobrepasar los 140 grados. El muslo termina contactando casi totalmente con el tórax. La flexión pasiva, con rodillas flexionadas, si se flexionan ambas caderas a la vez,
de forma pasiva, mientras que las rodillas están también flexionadas, la cara anterior de los muslos contacta ampliamente con el tronco. A la flexión de las articulaciones coxofemorales se le va a añadir una retroversión pélvica, que si se produce esa retroversión pélvica, la lordosis lumbar se aplana. ¿Hay gente para mentir? Sí. Vimos recién lo de la flexión. Ahora vamos a la extensión. Van viendo qué pasa, ¿no? Por las dudas. ¿Alguien que me diga? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, cualquier cosa ustedes me avisan. El movimiento de extensión es el movimiento que dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal. Y la extensión también puede ser activa o pasiva. La extensión activa, que son los gráficos que tenemos al principio, tenemos cuando la rodilla está extendida, la extensión es mayor, 20 grados, que cuando está flexionada, que va a ser de 10 grados. Y eso se debe a que los músculos isquiotibiales pierden su eficacia como extensores de cadera, puesto que han utilizado gran parte de su fuerza en la contracción de la flexión de la cadera. Entonces, si los músculos isquiotibiales están trabajando en la articulación de la rodilla, el movimiento de la extensión en la cadera va a ser menor. Si nosotros los liberamos a los isquiotibiales y no hacemos que ejecuten su acción en rodilla, la extensión de la cadera va a ser mayor. ¿Sí? Eso es lo que explica. La extensión pasiva no es más que 20 grados en el paso hacia adelante de la pierna contraria. Alcanza los 30 grados cuando la mano desplaza con firmeza el miembro inferior muy hacia atrás, que es como muestra en el gráfico. O sea, cuando nosotros tomamos nuestro pie y hacemos el movimiento de la extensión, ahí se producen 30 grados. En las bailarinas, por ejemplo, mediante un entrenamiento se puede lograr un mayor ángulo o un mayor ron de movimiento, ¿sí? Pero lógicamente que esto es excepcional, no estamos hablando de la mayoría de las personas. Y esto va acompañado de una hiperlordosis lumbar para que se pueda producir esa apertura mayor de las caderas. Hay que recalcar que la extensión de la cadera aumenta notablemente, que lo que dijimos recién, por la anteversión pélvica producida con una hiperlordosis lumbar. La abducción. Dirige el miembro inferior hacia afuera y lo aleja del plano de simetría del cuerpo. El raquis compensa esta inclinación de la pelvis mediante una convexidad hacia el lado del que carga. La abducción de una cadera se acompaña de una abducción idéntica de la otra cadera. Esto ocurre a partir de los 30 grados de abducción. Son 15 grados en una y 15 grados en la otra. Amplitud en la que se inicia una basculación de la pelvis. Cuando completa el movimiento de abducción, el ángulo formado por los dos miembros inferiores alcanza los 90 grados. Es la máxima amplitud de abducción de la cadera, es de 45 grados. Máxima amplitud de 45. Después tenemos
que mediante un entrenamiento adecuado es posible aumentar la amplitud de abducción, como en el caso de las bailarinas, que puede alcanzar 120 grados activamente. En cuanto a la abducción pasiva, los individuos también entrenados pueden llegar a los 180 grados de abducción frontal, o sea que se va a asociar a una flexión y a una hiperlordosis. Y este movimiento de abducción, el movimiento de abducción, está limitado por el impacto óseo del cuello del fémur con la ceja cotiloidea. Aunque antes que esto vaya a ocurrir, siempre va a haber una tensión muscular y ligamentaria. ¿De qué ligamento? Principalmente ilio y pubo femoral. Son los límites de este movimiento. El movimiento de la aducción es cuando se dirige el miembro inferior hacia adentro y se lo aproxima al plano de simetría del cuerpo. El movimiento de aducción pura en realidad no existe, porque claro, cuando nosotros estamos en una posición de pie y queremos aproximarlo, va a contactar con el otro miembro. Entonces, prácticamente no se podría realizar el movimiento. Para que se produzca una aducción, se tiene que combinar con movimiento. O sea, lo combinas con extensión o lo combinas con extensión. O realizando un movimiento de inclinación pélvica, que sería cuando nosotros estamos de pie, ¿sí? Y lo que haces es inclinar hacia un lado o hacia el otro el tronco y por ende va a haber aducción de una cadera, abducción de la otra cadera. Y si no, se constata como una aducción relativa, que sería, nosotros hacemos el movimiento de la abducción y esa vuelta se constata como una aducción relativa. Y después otro de los movimientos que podemos asociar a la aducción, que ahí también lo haríamos de manera activa, sería cuando se cruzan las piernas, que hay un triple movimiento de aducción, flexión y rotación externa. La amplitud máxima de ese movimiento de aducción es de 30 grados. Rotación longitudinal. Se realiza alrededor del eje mecánico del miembro inferior. Para evaluar la rotación de la cadera, la posición ideal es en decúbito prono. La posición de referencia se obtiene cuando la rodilla está flexionada en ángulo recto y nosotros lo estamos observando vertical. El miembro está vertical. La pierna está vertical. A partir de esta posición, cuando la pierna se dirige hacia afuera, se mide la rotación interna, es de 30 a 40 grados, y cuando la pierna se dirige hacia adentro, estamos evaluando la rotación externa, cuya amplitud es de 60. En posición de sedestación también se pueden evaluar, con la rodilla flexionada y la pierna colgando, ¿sí? Por ejemplo, colgando en la camilla. Y ahí realizamos un movimiento de rotación externa, la pierna hacia adentro, rotación interna, la pierna hacia afuera. La rotación externa combinada con la flexión, en este caso, sobrepasa los 90 grados, haciendo un movimiento también de abducción. En sedestación, bueno, ahí dijimos recién que es lo que se mide, la amplitud máxima de la rotación externa puede ser mayor que en la posición de decúbito prono, ya que en flexión de la cadera están distendidos los ligamentos ilio y pubo femoral, que son los principales factores que van a limitar la rotación externa. Y además porque en posición de flexión están todos los ligamentos tensos, entonces por eso es que permite mayor movilidad, estando en extensión. Y el último movimiento es la circunducción,
que es la combinación simultánea de todos los movimientos alrededor de los tres ejes. Cuando la circunducción alcanza su máxima amplitud, el eje del miembro inferior, describe en el espacio un cono, cuyo vértice resulta ser el centro de la articulación coxofemoral. Las amplitudes máximas no son iguales en todas las direcciones del espacio. Por lo tanto, ¿por qué ocurre esto? Y porque las amplitudes en la articulación de la cadera son diferentes, tanto para la flexión, es más amplia la flexión, menor la extensión, la abducción es mayor, la abducción dijimos hasta 90, aducción es relativa. Entonces, justamente por tener esa diversidad en las amplitudes de movimiento, el cono va a tomar esta trayectoria, que no es una curva, sino que es más bien sinuosa y recorre diferentes sectores. En el plano sagital se realizan los movimientos de flexión-extensión y en el plano frontal se realizan los movimientos de aducción-abducción. Y en el plano horizontal, bueno, en este caso, salvo que realice muy amplio el cono, pero no se utiliza para el cono, salvo cuando va a hacer el movimiento y cerrarlo. La flecha que nosotros vemos ahí, con una R que está marcada al final, prolonga hacia abajo y hacia adelante el miembro inferior, y ese va a representar el cono, el eje del cono de circunducción, que corresponde a la posición tanto funcional como de inmovilización de la cadera. Estaba poniendo el nudo. Bueno, seguimos. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, vamos a lo que es la artrocinemática. ¿Sí? Tenemos lo que es, bueno, ahí tenemos perfil óseo y la situación articular. Y ahí, dentro del perfil óseo, bueno, lo que venimos nosotros viendo sería viene a ser lo que es, por un lado, tenemos la cabeza del fémur y por el otro lado tenemos el AZ1, ¿sí? Que son las dos superficies óseas que vamos a tener acá como perfil óseo. La articulación coxofemoral pertenece a una enartrosis y sus superficies articulares, como lo vemos acá, son esféricas. La cabecita del fémur está constituido por 2/3 de esfera de 40 a 50 milímetros de diámetro. A través de este van a pasar los ejes, como vemos acá el longitudinal y el transversal. Sí, en realidad son los 3 ejes, porque el eje vertical también, eje horizontal, eje vertical y eje anteroposterior, por eso la forma geométrica. Después tenemos, bueno, la fosita en la parte central de la cabeza. Esta fosita presta inserción al ligamento redondo. Este ligamento redondo, después vamos a ver más adelante, que no tiene tanta función mecánica como sí fisiológica de nutrición circulatoria para la cabeza femoral. Esa es la función primordial que tiene el ligamento redondo. Y después tenemos el cuello del fémur. El cuello del fémur va a servir de soporte para la cabeza y a su vez va a permitir lo que es la unión con la diáfisis femoral. Y el eje del cuello femoral es oblicuo hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante, formando así el eje diafisario, que va a formar lo que es un ángulo de inclinación, que ahora más adelante lo vamos a ver, la angulación que tiene
eh, normal que debe tener el fémur, ¿sí? A través de este centro es donde va a partir lo que es el eje mecánico del miembro inferior, que nosotros después vamos a ver que ese eje mecánico del miembro inferior es aquel eje donde pasa por el centro de las articulaciones del miembro inferior, es centro de la articulación de la cabeza femoral, centro de los cóndilos, que pasaría posterior a la rótula y entre medio de los cóndilos, y la articulación del tobillo. Ese es el eje mecánico del miembro inferior. Es importante conocerlo porque por ahí después hay ejes que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta y lo vamos a tomar como referente a este eje mecánico del miembro inferior. Después tenemos, bueno, en lo que es, tenemos trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocanteria anterior, ¿sí? Es ese surco que va a prestar inserción a la cápsula, que va a formar toda la parte sinovial, en esa parte de ese surco. Después por el otro lado tenemos el acetábulo, que tenemos que reciba la cabeza del fémur, que está ubicado en la cara externa del hueso ilíaco, tiene la forma de una hemisfera, está limitada en su contorno por el limbo acetabular, ¿sí? En la parte inferior está interrumpida, que luego ahí tenemos lo que es el ligamento transverso. En la parte más periférica es la zona articular, y después en el fondo tenemos el trasfondo el cotiloideo, que es ahí donde va a prestar la inserción al ligamento redondo. Este acetábulo no está orientado, ¿sí?, directamente hacia afuera, sino que mira hacia abajo y hacia adelante. ¿Qué más podemos decir? Y acá. Eso sería lo que viene a ser el perfil óseo. Entonces, en articular, ahora vamos a ver cuando veamos bien la articulación, la cápsula y los medios de unión. La artrocinemática de la cadera se basa en los principios tradicionales de superficies convexas sobre cóncavas o cóncavas sobre convexas, de acuerdo al movimiento que uno haga, ¿no? Si estamos trabajando en cadena cinemática abierta o si estamos trabajando en cadenas cinemáticas cerradas. Entonces ahí se va a invertir la regla. Bueno, me adelanté un poquito. Bueno, acá tenemos lo que recién les iba mostrando, la cabeza femoral. Y bueno, no voy a repetir, sino que les voy a marcar acá. Vieron el eje que nosotros habíamos dicho, que estaba formado por la diáfisis y el cuello y la cabeza, que lo normal tiene que medir eso, 120 grados. El eje del cuello femoral es oblicuo hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante. Lo de la cavidad cotiloidea es lo que dijimos recién. El plano frontal vertical que pasa por la cabeza femoral, por la cabecita femoral y por los cóndilos, vemos como que está dispuesto todo en un mismo plano, si nosotros lo vamos a ubicar. ¿Y esto para qué hace esta visión esquemática Capacci? Para notar de que en realidad la diáfisis, cómo está, digamos, se va en su totalidad hacia atrás, ¿sí? Está como ubicada en el plano posterior. Y este eje mecánico es el que dijimos que pasa por la cabecita femoral y por los cóndilos. La desviación que tiene hacia atrás, si nosotros medimos con el eje mecánico y tomamos el eje de la diáfisis del fémur, vemos que está inclinado hacia atrás, formando un ángulo de entre 5 a 7 grados. Acá es lo que les decía recién, del ángulo de inclinación. El eje del cuello del fémur
es oblicuo hacia arriba y hacia adentro y hacia adelante, formando así con el eje diafisario el ángulo denominado de inclinación pélvica, que lo normal es de 125 grados. Ese ángulo, si está disminuido, como en el caso de Coxa-Vara, o aumentado en el caso de Coxa-Valga, eso es patológico. El eje del cuello femoral forma con el plano frontal un ángulo denominado de declinación, que son los gráficos que están a la derecha, que lo normal es entre 10 a 30 grados, abierto hacia adentro y hacia adelante. Ese ángulo se llama ángulo de anteversión, que ese es el normal. Si nosotros vemos con la horizontal, vemos cómo la cabecita, dijimos que era oblicua hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante. Esa inclinación, lo normal es, cuando la persona está de pie, como está ahí, que se ve el gráfico, que la persona está con su pie hacia adelante, el ángulo normal de anteversión es entre 15 grados. ¿Sí? Puede ser que haya una excesiva anteversión, que va a ser más de 30 grados, 35, o que sea una retroversión, que la cabecita esté prácticamente cercana al plano frontal y, como se ve en ese caso, de 5 grados, retroversión. Tanto los que estén en anteversión o en retroversión también es patológico. Alineamiento acetabular. Tenemos dos ángulos que tenemos que tener en cuenta a esta altura a nivel acetabular, y que lo que va a hacer es cubrir de una manera natural la cabeza del fémur. ¿Sí? Nosotros vamos a ver cómo se hace esa medición o cómo conocer si están en estado normal. Esos dos ángulos que debemos conocer son, uno es el ángulo de recubrimiento y el otro es el ángulo de anteversión acetabular. Ese ángulo de recubrimiento, si nosotros tenemos un corte vertical como se ve en la figura A, del acetábulo se puede ver la orientación. Nosotros vemos que mira hacia abajo. Y miren, observen también la cabecita del fémur, cómo está. Entonces, si nosotros tomamos el acetábulo como que si fuese un techo para la cabecita del fémur, nosotros vemos que muestra una cobertura relativa sobre la cabeza femoral. ¿Sí? Se toma la línea de referencia vertical que cae en lo que es en el centro de la cabeza femoral y se va a tomar otra línea que sería como una tangente que va a salir desde ese centro de la cabeza femoral y vamos a ver hasta dónde llega el bordecito del acetábulo, ¿sí? Donde llega el punto máximo del acetábulo. Esa angulación, ¿sí?, tiene que medir normal entre 30 a 40 grados. Esto implica que la parte superior del cótilo rebasa la cabeza por fuera. Este avance se mide por el ángulo de recubrimiento o ángulo de Weaver, y se llama. Cuando nosotros hablamos de ángulo de recubrimiento o ángulo de Weaver, que ustedes pueden llegar a escuchar más adelante o pueden llegar a leer, está haciendo referencia a esa angulación, ¿sí?, al recubrimiento que va a tener la cabeza femoral del cótilo, del acetábulo. En el techo del acetábulo es donde la presión de la cabeza es mayor y el cartílago de la misma y de la cara semilunar es más espeso. El ángulo normal aporta una repisa protectora para la cabeza femoral. Si el ángulo es menor, la protección va a ser menor y hay un mayor riesgo a que haya una luxación. ¿Sí?
sea que ese ángulo tiene que tener esa angulación. Si nosotros vemos en una placa y se puede hacer las mediciones y vemos que el ángulo es pequeño o es menor a esta amplitud, estamos hablando de que hay una protección menor y que es posible que esa cadera se luxe. Y después tenemos un ángulo de anteversión acetabular que describe la extensión en que el acetábulo rodea la cabeza femoral en el plano horizontal. Si se mide desde arriba, es de unos 20 grados. Nosotros tomamos uno de los bordes, el posterior con el horizontal, y medimos de borde a borde acetábulo. Y ahí va a salir ese ángulo, que debe ser de 20 grados. Se forma por la intersección de la línea de referencia antero-posterior y la línea que cruza el borde del acetábulo, el bordecito a bordecito. Esos son los dos ángulos que nosotros debemos tener en cuenta en la relación cabeza-acetábulo. ¿Vamos bien? ¿Venimos bien? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Seguimos. Después tenemos nexos de las superficies articulares. Cuando la cadera está alineada, lo que corresponde a la bipedestación, también denominada posición erguida, la cabeza femoral no está totalmente recubierta por el cótilo. Toda la parte antero-posterior de su cartílago está al descubierto. Esto se debe a que el eje del cuello femoral, oblicuo hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro, no está en la prolongación del eje del cótilo, que es oblicuo hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Para hacer coincidir las superficies articulares son necesarios 3 movimientos elementales, que son la flexión, si nosotros vemos, es la posición de la chica que está trepando. Flexión aproximada de 90 grados con una ligera abducción y una ligera rotación externa. Mediante estos movimientos de flexión, abducción y rotación externa, la cabeza queda encajada totalmente en el cótilo. Y esta posición de la cadera corresponde a la situación de la cuadrupedia. O sea que esto estaba en realidad cuando en la evolución de la raza humana que pasó de la cuadrupedia a la bipedestación, en la cuadrupedia encajaba a la perfección esa cabecita del fémur dentro del cótilo. Estaban bien pegaditos y coaptados. Pero ¿qué pasó? A medida que va evolucionando, la especie se va enderezando el cuerpo y se va a una posición erguida. Entonces queda en esa situación, donde no hay una congruencia entre el cótilo y la cabeza femoral. Pero bueno, se encargan, hay varios nexos y varios factores que van a mantener que esto se mantenga coaptado, unido y que no tienda a desprenderse. La arquitectura del fémur. La arquitectura del fémur y la pelvis, acá hablamos primero del fémur y en la otra filmina completamos lo que es la de la pelvis. Es muy importante porque todo este sistema de trabéculas, tanto en el fémur como en la pelvis, le van a dar sustentación, le van a dar fuerza y mayores presiones, y como también dejar zonas más indefensas, pero lo que van a dar es justamente eso, ¿no? En realidad son fuerzas mecánicas que lo que van a hacer es evitar que el fémur se quiera deslizar del acetábulo. Las láminas del hueso esponjoso se disponen en 2 sistemas de trabéculas, que corresponden a las líneas de fuerzas mecánicas, para evitar el cizallamiento
de la base del cuello del fémur. Estos sistemas son dos. Tenemos uno principal y uno accesorio. El sistema principal tenemos dos fascículos, del cuello y de la cabeza. El primer fascículo, que es el arciforme o el megaloid y bosquet, que ese va desde la cortical externa de la diáfisis a la cefálica inferior. Ese haz arciforme es el haz que en realidad le va a aportar, digamos, tracción. La fuerza mecánica que va a utilizar ahí es la tracción. Después tenemos un segundo haz, que es cefálico o abanico de sustentación, que ese es el que va de la cortical interna de la diáfisis a la cortical cefálica superior. Y ese va a soportar fuerzas de presión. Fuerzas de presión, el cefálico, y fuerzas de tracción, el arciforme. Y después tenemos un sistema accesorio, que ya es más externo y que va más para la diáfisis, y que se expande al trocánter mayor, que tenemos. El primer haz es el trocanterio, que se va desde la cortical interna de la diáfisis y se dirige hacia el trocánter mayor. Después tenemos un segundo haz subcortical, que son unas líneas paralelas que están dispuestas en el trocánter mayor. Y hay puntos que hay que tener en cuenta en este entrecruzamiento de estas trabéculas. Algunas dan más firmeza y otras no tanto. Tenemos tres puntos importantes a saber. Tenemos un primer punto, que es el sistema ojival, que es por la convergencia de la arciforme y de la trocanteria, que es la flecha número 1 que ustedes ven en el gráfico. Esta zona es una zona clave que tiene mayor densidad y desciende de la cortical superior del cuello. Es como que le da firmeza y densidad a ese sector. Después tenemos otro sistema ojival, que es el que marca la flecha 2, que es de la convergencia del abanico de sustentación y del arciforme. Este está más cercano a lo que es al núcleo de la cabeza. Este sistema se apoya en una zona extremadamente sólida, la cortical inferior del cuello, que forma el espolón inferior de Merkel, también llamado arco de Adams o también llamado calca. Es una zona extremadamente sólida, unida por estas dos, arciforme y de la sustentación. Y después tenemos una tercera zona, que es de menor resistencia y que es la unión de la trocanteria con la cérvicocefálica, que es esta parte de la número 3. Y es una zona que generalmente hay fracturas cérvico-trocanterias, como lo muestra acá en esta figurita. Es esa zona que es como más débil, es bien esta partecita acá de arriba. Entonces le da debilidad a esa zona. ¿Y qué pasa? Con los años, a medida que uno se vuelve más grande, esta zona es una zona que suele haber osteoporosis. Entonces, con la edad se va volviendo cada vez más frágil esa zona, se vuelve más porosa. Y al ponerse más porosa, se vuelve frágil, fácil de quebrar. Por eso, las fracturas de las caderas, muchas ocurren en este sector, que es donde es más frágil el hueso, las fracturas laterales de cadera. Y después tenemos por parte de la pelvis o del ilíaco, que en realidad no son ni más ni menos que la continuidad de estas que vienen de la cabeza femoral, de la diáfisis y de la cabeza femoral. La estructura de la cintura pélvica puede analizarse del mismo modo.
formando un anillo totalmente cerrado, transmite las fuerzas verticales del raquis lumbar hacia los dos coxos femorales. Existen dos sistemas trabeculares principales que transmiten las fuerzas a través de la canilla auricular en dirección al cótilo, y al isquion. Tenemos las trabéculas sacrocotiloideas. Las sacrocotiloideas se organizan en dos sistemas. El primer sistema procede de la parte superior de la superficie auricular que se condensa en el borde posterior de la escotadura ciática, formando la espina ciática, para expandirse en la parte inferior del cótilo, donde se continúa con las trabéculas de tracción del cuello femoral. Y muy bajo. El segundo, que viene ya un poco más inferior, procedente de la parte inferior de la superficie auricular, se condensa a la altura del estrecho superior, formando lo que es la espina innominada, para expandirse en la parte superior del cótilo, donde se continúa con las trabéculas de presión del abanico de sustentación. O sea que vienen desde allá arriba, desde la parte inferior, y se van a continuar con las que vimos anteriores, que son las de presión. Después tenemos las trabéculas sacroisquiáticas, se originan en la superficie auricular para descender hasta el isquion. Auricular y descienden hasta el isquion. Se entrecruzan con las trabéculas que nacen en el limbo acetabular, o sea, en la ceja acetabular. Este sistema de trabéculas isquiáticas soporta el peso del cuerpo en sedestación. Y por último, tenemos las trabéculas originadas en la espina innominada y en la espina ciática, que se insertan en la rama horizontal del pubis, completando de esta manera el anillo pélvico, reforzado por trabéculas subcorticales. En el gráfico de acá al lado podemos ver cómo se entrecruzan en todo el hueso, ¿sí? No solamente como nosotros lo estamos viendo acá en esta parte, sino anterior y posterior, o interno y externo. Rodete acetabular y el ligamento redondo de la cabeza del fémur. El rodete cotiloideo o acetabular es un anillo fibrocartilaginoso que se inserta en la ceja cotiloidea, aumentando notablemente la profundidad de la cavidad cotiloidea e igualando las irregularidades de la ceja. En cuanto a la escotadura isquiopúbica, la más profunda de las tres, el rodete forma un puente insertándose en el ligamento transverso del acetábulo, fijo a su vez en los dos bordes de la escotadura. El rodete tiene forma triangular con tres caras, una interna, una periférica y una central. La interna se inserta totalmente en la ceja y el ligamento transverso. La periférica se inserta en lo que es la cápsula articular y la central mira hacia adentro de la articulación. Está recubierta de cartílago, continuación de la medialuna articular en contacto con la cabeza femoral. El rodete acetabular y el ligamento redondo. Seguimos. El ligamento redondo es una cintilla aplanada, fibrosa, de 30 a 35 milímetros de largo, que se extiende desde la escotadura isquiopúbica a la cabeza femoral.
y se aloja en el trasfondo del cóteo. Su inserción en la cabeza femoral se sitúa en una pequeña fosa. La cintilla se divide en 3 haces. Tenemos un haz isquiático, un haz isquiático, un haz púbico y un haz medio. Un haz medio y un haz púbico. El haz posterior isquiático es el de mayor longitud. Va a salir de la escotadura isquiopúbica pasando por debajo del ligamento transverso para insertarse por debajo y por detrás del cuerno posterior de la media luna articular. El haz anterior se fija en la misma escotadura por detrás del cuerno anterior de la media luna articular. Y el haz medio, que es el más delgado, y se inserta en el borde superior del ligamento transverso. El ligamento redondo no desempeña ninguna función mecánica. A pesar de ser muy resistente, contribuye a la vascularización de la cabeza femoral. ¿Cómo es el tema de la vascularización? La rama posterior de la arteria obturatriz desprende una arteriola, que es la arteriola del ligamento redondo. Pasa por debajo del ligamento transverso y penetra en el espesor del ligamento redondo. Por otra parte, la cabeza y el cuello están vascularizados por las arterias capsulares, que son ramas de las arterias circunflejas anterior y posterior y colaterales de la femoral profunda, de la arteria femoral profunda. La cápsula. La cápsula es una cápsula muy particular. Tiene la forma de manguito cilíndrico y se extiende desde el hueso ilíaco a la extremidad superior del fémur. Este manguito se constituye por 4 fibras, o está constituido por 4 tipos de fibras. Tenemos fibras longitudinales, fibras oblicuas, fibras arciformes y fibras circulares. Las fibras longitudinales son paralelas al eje del cilindro. Las oblicuas también son de unión, pero forman como una espiral. Las arciformes están insertas más que nada en el hueso ilíaco y están distribuidas como que si fuesen guirnaldas sobre la ceja cotiloidea, formando todo un arco alrededor del hueso ilíaco. La función que tienen estas fibras arciformes es mantener unida la cápsula al cóteo. Y después tenemos las fibras circulares que no tienen inserción ósea, pero que están en el centro del manguito, que se van retrayendo ligeramente. Sobresalen en la cara profunda de la cápsula, formando el anillo de Weber o zona orbicular, que es el lugar donde se ciñe la cápsula, ¿sí? como que lo apretaría el cuello. Esa parte es notable, entonces se llama anillo de Weber, como que es más rugosa, como que está más levantada en esa parte de la cápsula. Mediante su extremo interno, el manguito capsular se fija en la ceja cotiloidea, en el ligamento transverso y en la superficie periférica del rodete, estableciendo nexos estrechos con el tendón del recto anterior o recto femoral. En el extremo externo del manguito capsular no se inserta en el límite del cartílago de la cabeza, sino en la base del cuello. Siguiendo una línea de inserción que pasa por delante a lo largo de la línea intertrochanteria anterior y por detrás
en la unión del tercio externo con los dos internos de la cara posterior del cuello, justo por encima de la corredera del tendón del obturador externo. La línea de inserción cruza oblicuamente los bordes superior e inferior del cuello. Las fibras más profundas descienden por la parte inferior del cuello para fijarse en el límite con el cartílago de la cabeza. De esta forma, elevan los pliegues sinoviales o frénula capsulae. El más saliente de todos forma un pliegue que es el pectíneo foveal diamantino, que es el que ya les marqué acá con azul. Ese pliegue que está por encima del trocánter menor en esa línea es de los pliegues sinoviales, es el más gruesito, el que más sobresale. Y después acá está marcado la huella ilíaca, que más adelante vamos a ver a qué pertenece esa huella ilíaca. Cuando uno realiza movimiento de flexión, contacta con el cótilo, con el limbo acetabular, y forma como una huella en esa huella ilíaca. Es en ese punto. La utilidad de la frénula capsulae se hace evidente durante los movimientos de la abducción. La aducción, como lo muestra la figura 61, al hacer el movimiento de aducción, la parte inferior de la cápsula se distiende, mientras que la superior se tensa. Al desplegarse la parte inferior de la cápsula y la frénula capsulae aportan un espacio suficiente para permitir el movimiento. Durante el movimiento inverso, la longitud de la parte inferior de la cápsula sería insuficiente si no fuese por la frénula capsulae, que le permite un espacio adicional. La parte superior de la cápsula se repliega hacia arriba, mientras que el cuello se tropieza con el limbo, o sea, el cuello contacta con el limbo o la ceja cotidiana acetabular, a través del rodete acetabular, que se deforma y se aplasta. Este mecanismo explica que el rodete acetabular aumente la profundidad del acetábulo sin limitar el movimiento. En los movimientos de flexión extrema, la porción anterosuperior del cuello choca contra la ceja, lo que en algunos individuos deja en el cuello la marca de una huella ilíaca, localizada justo por debajo del límite del cartílago. Es la huellita que yo les mostré recién. Acá. Los ligamentos de la cadera. Tenemos la cápsula de la articulación coxofemoral, está reforzada por potentes ligamentos en su cara anterior y posterior. En la cara anterior tenemos presencia de 2 ligamentos y posterior 1. En la parte anterior tenemos el ilio femoral o de Bertin, que tiene 2 haces, superior y un haz inferior, y el ligamento pubofemoral. El ilio femoral o ligamento de Bertin es un abanico fibroso cuyo vértice se inserta en el borde anterior del ilíaco por debajo de la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el recto femoral, y cuya base se adhiere al fémur a lo largo de toda la línea intertrocanteria anterior. Sus bordes están engrosados. El haz superior, que dijimos que es el ilio pretrocanterio, el más fuerte de los ligamentos de la articulación. Termina por fuera en el tubérculo pretrocanterio y en la parte superior de la línea intertrocanteria. Está reforzado por arriba por el ligamento iliotendinotrocanterio. Ese iliotendinotrocanterio está formado por la unión de este haz
superior, el iliopreto anterior, más el tendón recurrente del recto anterior, más una lámina fibrosa de la ceja cotiloidea y cara profunda del glúteo menor, que en realidad el glúteo menor manda una expansión aponeurótica y que se van a unir con el ligamento iliopretrocanterio. Y la inferior, vertical, cuyo origen se confunde con el anterior y se inserta más abajo en la parte inferior de la línea intertrocanteria anterior. Y después tenemos el ligamento pubofemoral que se inserta por arriba en la parte anterior de la eminencia iliopecínea y el labio anterior de la corredera infrapúbica. Por abajo se inserta en la parte anterior de la fosa pretrocantiniana. En conjunto forman una N acostada o una Z. Y en la parte posterior tenemos un solo ligamento que es el isquiofemoral, que su inserción ocupa todo lo que es la parte posterior de la ceja y el rodete cotiloideo. Sus fibras se dirigen hacia arriba, hacia afuera, cruzando la cara posterior para insertarse en la cara interna del trocánter mayor por delante de la fosita digital. En esta fosa es donde también se va a insertar el oscilador externo, cuyo tendón se desliza, como se ve acá en la flecha blanca, por una corredera que bordea la inserción capsular. Biomecánica de los ligamentos. Tenemos durante el movimiento de la flexoextensión. En alineación normal, los ligamentos están moderadamente tensos. Cuando se realiza un movimiento de flexión, todos están distendidos. El ligamento isquiofemoral, pubofemoral e iliofemoral. Por eso, cuando ellos están todos distendidos, es una posición que crea inestabilidad a la articulación. Porque es factible, al estar distendido, es factible de que cualquier presión o golpe pueda llegar a luxar la cadera. En extensión, todos los ligamentos se tensan. ¿Por qué? Porque si en posición de bipedestación ya se enrollan, imagínense hacer movimiento de extensión. Van a estar enrollados aún más. Así que eso va a ser una posición donde va a mantener coaptada y unida al máximo esa articulación. El ilio pretrocantiniano y el ligamento de Bertin es el que más se va a tensar debido a la posición vertical que tiene. De los ligamentos que nosotros mencionamos, a su vez, el que más tenso va a ser el ilio pretrocantiniano por su dirección vertical. En las rotaciones, tanto interna como externa, tenemos el movimiento de rotación externa, todos los ligamentos anteriores van a estar tensos. Por lo tanto, la tensión es máxima en los haces cuya dirección es horizontal, el ilio pretrocanterio y el pubofemoral. Y se va a distender el posterior, o sea, el isquiofemoral. En la rotación interna ocurre lo contrario. Todos los anteriores van a estar distendidos, particularmente el ilio pretrocanterio y pubofemoral, y el posterior va a estar tenso. Los movimientos de aducción y abducción. En el movimiento de la aducción, el ilio pretrocanterio se tensa, el pubofemoral se distiende. En cambio no. El haz
ilio pretrocantiniano se va a tensar ligeramente, levemente. El movimiento de la abducción va a ocurrir lo contrario. El tubo femoral es el que más se va a tensar. El ilio pretrocantéreo se distiende al igual que el ilio pretrocantiniano, pero el ilio pretrocantiniano aún menos. En cuanto al ligamento isquiofemoral, se distiende durante la aducción y se tensa durante la abducción. La fisiología o la biomecánica del ligamento redondo. En posición de alineación, el ligamento está ligeramente tenso. Y nosotros vemos su inserción femoral ocupa el trasfondo en una posición media, un poco por debajo y por detrás del centro. Eso sería en posición de alineación. Si se hace un movimiento de aducción, desplaza la fosa hacia arriba, contactando con el límite superior del trasfondo. Esta es la única posición en la que el ligamento redondo está realmente tenso. La parte inferior del cuello empuja ligeramente tanto el rodete como el ligamento transverso. En los movimientos de flexión, rotaciones internas y externas y abducción, el ligamento redondo no desarrolla demasiada tensión. ¿Cuáles son los factores de coaptación en la articulación coxofemoral? Factores de coaptación. Si nosotros recordamos cómo son esos factores de coaptación en lo que era la articulación del hombro, nosotros vemos que acá difiere con la de la articulación de la cadera. En la articulación del hombro, la gravedad, por ejemplo, hacía presión sobre el miembro superior y tenía tendencia a dislocarla, a llevarla hacia abajo, a luxarla hacia abajo, por el peso mismo que crea el miembro superior. En cambio, en este caso, nosotros vemos que la coaptación, que la gravedad en el miembro superior no favorecía, al contrario, se ponía en contra. En cambio, en la cadera aporta su beneficio la gravedad. En la medida que el techo del cótilo recubre la cabeza femoral, ésta se encaja en el cótilo mediante una fuerza de reacción. Y nosotros vemos la fuerza de reacción, que es la de la cabecita femoral, y la fuerza del peso del cuerpo es la flecha que viene hacia arriba. Entonces, al haber dos fuerzas opuestas, mantienen unido en este punto, y en este caso que es la articulación de la cabeza. Después tenemos otro factor que es el par de acoplamiento desde el punto de vista mecánico. El cótilo óseo más el labrum o el rodete cotiloideo que prolonga la superficie del cótilo proporcionándole más profundidad, creando un par de acoplamiento fibroso. El rodete retiene la cabeza con ayuda de la zona orbicular de la cápsula, que ciñe el cuello. ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos de las fibras, las funciones de la fibra de la cápsula? Bueno, esa zona orbicular de la cápsula es la que va a ceñir, apretar en esa parte central. Entonces lo que hace es que se produzca un acoplamiento desde el punto de vista mecánico entre el cótilo óseo, rodete cotiloideo y la parte fibrosa, digamos, que viene a ser no solo óseo, sino fibrosa. Después tenemos otro factor, que es la presión atmosférica, que es un factor importante en la coaptación.
Y ahí está el experimento de los hermanos Weber que hicieron con respecto a esta articulación de la cadera. Entonces, ellos demostraron que dentro de la articulación hay una presión negativa con la externa que es positiva. Entonces, al tener diferentes presiones, eso se mantiene unido. Incluso, ellos en su experimento lo mencionan, liberándola de la cápsula, liberando el lado de los ligamentos, se podía observar cómo esta articulación permanecía como en un vacío, como que estaba encajada en el vacío. Y para poder sacarla había que hacer una presión importante o una tracción importante. Entonces ahí ellos comprueban esa diferencia de presión. Y dice, ¿cómo se puede constatar que esa presión existe? Se le hace un pequeño orificio al cótilo, entonces se genera una presión positiva dentro de la cavidad. Cuando se genera esa presión positiva dentro de la cavidad y positiva afuera, no se mantienen unidos, tanto la cabeza como el cótilo. Ese es el experimento de los hermanos Weber que hicieron como para mostrar que la presión atmosférica es un factor importante. Y después tenemos los ligamentos y los músculos que van a desempeñar un papel sumamente importante en la sujeción de las superficies articulares. Existe un determinado equilibrio en la cara anterior de la articulación. En la cara anterior de la articulación no hay demasiados músculos, pero los ligamentos son muy potentes, mientras que en la cara posterior ocurre lo contrario. Su acción coordinada encaja la cabeza en el acetato. Otros factores a tener en cuenta, es importante recalcar la acción de los ligamentos, que es diferente según la posición de la cadera. En posición de alineación, los ligamentos dijimos hoy que estaban tensos y la coaptación ligamentosa es ineficaz. Sin embargo, es eficaz, perdón. Sin embargo, en flexión los ligamentos están distendidos y la cabeza no está coaptada en el cótilo con la misma fuerza. Por lo tanto, la posición de flexión de la cadera es, debido a la relajación ligamentosa, una posición inestable para la articulación. Y cuando se añade aducción, como en el caso de sedestación con las piernas cruzadas, basta con un golpe relativamente poco importante en la dirección del eje del fémur para provocar una luxación posterior de la cadera. Ese es el mecanismo de cuando van en auto y se va con las piernas cruzadas, en un accidente, por ejemplo, que en choque frontal, lo más factible es que esa persona se luce la cadera. Se luce y se quiebre, o se quiebre y se luce. Los factores musculares y óseos de la estabilidad de la cadera. Los músculos tienen una función esencial en la estabilidad de la cadera y va a depender de la dirección de ellos. Como teníamos en el hombro, de dirección transversal y horizontal, ¿se acuerdan? Que eran los coaptadores. Y cada uno tiene funciones diferentes, de acuerdo a la dirección. Acá en la cadera ocurre similar. Tenemos los de dirección transversal, van a ser aquellos que favorezcan a la estabilidad, a la coaptación. Los músculos cuya dirección es parecida a la del cuello sujetan la cabeza al cótilo. Es el caso de los pelvis trocanterios. Lo mismo ocurre con los glúteos, sobre todo el glúteo menor y el glúteo medio, cuyo componente de coaptación no solo es muy importante, desempeñan una función principal, por lo que se los denomina músculos sujetadores de la cadera.
Y después tenemos los músculos que son de dirección longitudinal, como en el caso de los aductores, que tienden a luxar la cabeza femoral por arriba del cótilo, sobre todo si el techo del cótilo está aplanado. Esta malformación del cótilo se puede observar en las luxaciones congénitas de cadera y se pueden identificar en radiografías anteroposterior de la pelvis, como muestra el recuadro y ahí de la figura 104. El componente de luxación de los aductores disminuye con la abducción, que son coaptadores en abducción máxima. O sea, los aductores son coaptadores en posición de abducción máxima. Esto que les muestra acá el recuadro sería una cadera normal, que es la de la izquierda, y la patológica del lado derecho. Y lo que se está observando en ese gráfico es el ángulo Hilgenreiner, que es para sacar cómo están dispuestas esas caderitas con la horizontal. Cómo están dispuestas esas caderas con la horizontal. Bueno, por las dudas, no sé si ya lo han visto, pero bueno, ese ángulo está localizado entre la línea horizontal que pasa por los cartílagos en I, que son denominados línea de la SI, y la tangente que va a pasar por el techo. Nosotros vemos que tenemos la horizontal que va a pasar por las caderitas donde forma como una Y, y después otra línea que va a ir de borde a borde del acetábulo. Entonces ahí va a formar una angulación. La angulación normal tiene que dar como la de la izquierda, más o menos de 25 grados. Eso es lo normal. Y después tiene que ser incluso hasta menor, baja, 15 grados. Si nosotros vemos, la cabeza del fémur queda por debajo de esa línea horizontal. En cambio, en el patológico, que es cuando estamos hablando que tiene un techo acetabular que no está muy marcado, y que el cótilo no está muy marcado, como que está más aplanado, vemos que la angulación es mayor. Y fíjense cómo la cabecita del fémur sobrepasa esa línea horizontal. Estos son líneas, angulaciones que se realizan sobre placas radiográficas o sobre imágenes radiográficas en una computadora, se marcan y se saca si hay enfermedad luxante o no, luxación congénita, como figura ahí en el libro. Hoy se llaman enfermedades luxantes de cadera. La orientación del cuello femoral interviene considerablemente en la estabilidad de la cadera, considerando su orientación tanto en plano frontal, coxa valga, que favorece la luxación, como en el plano horizontal. La anteversión del cuello favorece una luxación anterior. Esos dos es lo que nosotros podemos observar cuando se hace esta marcación de esta angulación. Ese ángulo que nosotros vemos ahí patológico y que dice 35 grados, ese ángulo se llama signo de Putti, que es donde indica la luxación congénita de cadera. ¿Vamos bien? Y ahora vamos a pasar a la miocinemática. ¿Todo ok? Sí, sí. Bueno. Silencio, hay un silencio total. Continuamos. Ya estamos en el último trecho. Vamos a la miocinética. Tenemos músculos flexores de la cadera. Los músculos flexores de la cadera tenemos situados por delante del plano frontal, que pasa por el centro de la articulación.
Todos ellos pasan por delante del eje de la flexoextensión. Los flexores son muchos, pero los más importantes, por eso nosotros los vamos a tomar como los agonistas o los principales y los accesorios. ¿Sí? Los principales tenemos el psoas y el ilíaco, cuyos tendones unidos se fijan en el trocánter menor, tras reflejarse en la eminencia iliopectínea. Es el más potente de todos los flexores, el psoas ilíaco. Tenemos psoas mayor, y eso tenemos que recordar y tener presente las inserciones, y de dónde vienen, psoas mayor, cara lateral, de las vértebras lumbares, de 12 hasta el 5 y los discos, y se unen al ilíaco, que es la fosa ilíaca interna, y terminan en el trocánter menor. El sartorio, sobre todo es flexor de cadera, actúa como accesorio de la abducción ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien que diga sí? Sí, profe. Sí, sí. Me pareció que quedó en silencio. Sartorio, sobre todo flexor de cadera, y actúa como accesorio en la abducción y en la rotación externa. También participa en la rodilla haciendo flexión y rotación interna. El sartorio también tiene su inserción en la espina ilíaca anterior superior y se inserta en la cara medial de la tibia. Sartorio. Después tenemos recto femoral. El recto femoral es potente flexor, aunque su acción en la cadera va a depender del grado de flexión de la rodilla. A más flexión de cadera, mayor eficacia va a ser más flexión de rodilla, mayor va a ser la eficacia en el recto anterior en cadera. Interviene sobre todo en los movimientos que asocian la extensión de la rodilla con la flexión de la cadera, como en la fase de oscilación de la marcha cuando el miembro inferior avanza. Y lo que pasa es que el recto femoral, al ser un músculo biarticular, cuando realizan la acción en una articulación, tenemos que ver de que haya un equilibrio, porque si es más marcado en uno, va a disminuir la acción en el otro. Eso es algo que va a estar presente en todos los músculos biarticulares. Y después tenemos el recto femoral, ¿se acuerdan? Recto femoral, espina ilíaca anteroinferior, surco supraacetabular, y se dirigen a la tuberosidad tibial y a la rótula. Tensor de la fascia lata, además de su acción estabilizadora de la pelvis y su potente acción de abducción, posee un gran componente de flexión. El tensor de la fascia lata se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y en la cresta ilíaca y se va a insertar en el tubérculo de Sherr o la meseta externa de la tibia. Y después tenemos los accesorios, que los accesorios tenemos el pectíneo, que sobre todo es accesorio de la flexión, sobre todo aductor es el pectíneo. Este es donde se va a insertar en el trocánter menor, va de la rama superior del pubis, la cresta pectínea,
y se inserta en la línea pectina, por debajo del trocánter menor. También, al igual que el aductor mediano, o sea que el pectíneo, al igual que el aductor mediano o largo, que va a flexionar hasta un determinado punto. El aductor mediano de la cara anterior del pubis se dirige hacia la línea áspera del fémur, línea medial, labio medial. El recto interno o grácil también es otro músculo flexor accesorio de la cadera. Este también va desde la sínfisis púbica y rama inferior del pubis, se va a dirigir a la rama medial de la tibia. Este es uno de los de la pata de ganso, ¿se acuerdan? Recto interno. Y después tenemos los haces más anteriores de los glúteos menor y medio. Glúteos menor y medio, que también son accesorios de la flexión. Glúteo menor, de la cara externa, del ilíaco al trocánter mayor, y el medio, también de la cara externa del ilíaco, pero ya abarca un poco más, es el ilíaco anterosuperior, entre las dos líneas anterior y posterior, y ahí se va a dirigir al trocánter mayor. En el glúteo medio vamos a distinguir los dos haces, fibras anteriores y fibras posteriores. Por eso nosotros después vamos a ver, también más adelante, bueno, acá fibras anteriores, pero también vemos como fibras posteriores, por ejemplo, el glúteo medio también van a participar en los movimientos de o rotación o de extensión. Rotación externa y extensión. Todos los músculos flexores de cadera tienen como acciones secundarias componentes de aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Durante la flexión directa es necesario que realicen una contracción antagonista, sinergista, equilibrada. Bueno, acá les puse para que ustedes lo tengan, son los músculos de la región anterior de la cadera, como para que los tengamos presentes, y posteriores de la cadera, como para tenerlos más presentes en cuanto a la visión y repaso de inserción. Los músculos extensores de la cadera tenemos, están situados por detrás del plano frontal, que pasa por el centro de la articulación. Se distinguen dos grandes grupos, según se insertan en el extremo superior del fémur o alrededor de la rodilla. Tenemos un primer grupo, que es el más importante, el glúteo mayor, que es el músculo más potente del cuerpo. Su acción la complementan los haces más posteriores de los glúteos medio y menor. Estos músculos son, además, rotadores externos. Glúteo medio y menor, repasamos recién, glúteo mayor, ¿se acuerdan? De la cara externa del ilíaco, cara posterior del sacro, coxis, ligamento sacrotuberoso, la fascia toracolumbar, y se van a insertar en la fascia lata, que es después donde nosotros vamos a ver más adelante el deltoides glúteo, la parte 3/4 partes, y en la tuberosidad glútea, que es la zona rugosa en la parte posterior. El segundo grupo se incluyen los músculos isquiotibiales. Y acá los isquiotibiales, ¿quiénes son? La porción larga del bíceps, femoral, semitendinoso y semimembranoso. Se trata de músculos biarticulares y su eficacia en la cadera depende en gran medida de la posición de la rodilla. El bloqueo de la rodilla en extensión favorece su acción extensora sobre la cadera. Existe, por lo tanto, una relación antagonismo-sinergia entre los isquiotibiales y el cuádriceps, principalmente el recto femoral, otro biarticular. Se incluye como extensores
parte de los aductores, específicamente el tercer aductor o el aductor mayor, cuya función es la de extender la cadera. Que el aductor mayor, como te digo, el tercer aductor, va de la rama de pubis, el isquion, tuberosidad isquiática y se dirige hacia la línea áspera y supracondilea del fémur. Todos los músculos extensores de cadera tienen como acciones secundarias componentes de aducción y abducción. Durante la extensión directa es necesario que realicen una contracción antagonista, sinergista, equilibrada. Los músculos extensores de cadera tienen una función esencial en la estabilización de la pelvis en sentido anteroposterior. En el primer gráfico, cuando la pelvis bascula hacia atrás, es decir, en el sentido de la extensión, la estabilidad se consigue únicamente mediante la tensión del ligamento iliofemoral, marcado con verde. Existe una posición donde el centro de gravedad se localiza exactamente por arriba del centro de la cadera. Ni los flexores ni los extensores intervienen, pero el equilibrio es inestable. Cuando la pelvis bascula hacia adelante, el centro de gravedad pasa por delante de la línea de las caderas. Los isquiotibiales, marcados acá en azul, son los primeros en iniciar la acción para enderezar la pelvis. Y cuando se realiza un movimiento de flexión donde se está tocando con las manos el piso, la pelvis está muy basculada, el glúteo mayor se contrae en primer lugar, al igual que los isquiotibiales, cuya eficacia aumenta si la rodilla está extendida. Y bueno, tenemos la posición, tronco inclinado hacia adelante, mano tocando. Entonces, los que van a provocar la estabilización de la pelvis, en ese caso y en esa posición, es primero el glúteo mayor, llevándola hacia atrás y completando esa acción los isquiotibiales. Durante la marcha normal, los isquiotibiales realizan la extensión, el glúteo mayor no interviene. Durante la marcha normal, los isquiotibiales, realizan la extensión y el glúteo mayor no interviene. El glúteo mayor sí va a intervenir cuando se vaya a correr, cuando se vaya a saltar, cuando se vaya a caminar cuesta arriba, cuando se suben las escaleras. En ese momento actúa el glúteo mayor. Si no, en la marcha normal son los isquiotibiales los que van a estar participando de esa acción. Los músculos abductores de cadera. Músculos abductores de cadera. Situados por fuera del plano sagital, que pasa por el centro de la articulación y discurre por fuera y por arriba del eje anteroposterior de abducción. Aducción incluido en ese plano. El principal músculo abductor de la cadera es el glúteo medio. Es de gran eficacia a medida que la abducción aumenta también el ángulo de tracción del músculo. Por consiguiente, el glúteo mediano es cada vez menos coaptador y más abductor. Desempeña una función esencial junto al glúteo menor en la estabilidad transversal de la pelvis. Otro músculo abductor es el glúteo menor, principalmente abductor. Su potencia es 3 veces menor al del glúteo medio. Otro músculo abductor es el tensor de la fascia lata. Con la cadera en alineación normal, su potencia es la mitad de la del glúteo mediano. Aunque su brazo de palanca es más largo, también estabiliza la pelvis. El glúteo mayor solo es abductor a través de sus haces más superiores.
En su mayor parte, este músculo es abductor y en su porción más superficial que forma parte del deltoides glúteo. Y después otro músculo que es el piramidal de la pelvis o piriforme, que ese es el que está localizado más profundo de los mencionados. Posee también una acción abductora. ¿Sí? Este va, el más profundo de todos, va de la cara anterior del sacro, de C2 a S4 al trocánter mayor. Pertenece a los pelitrocanteros. Bueno, acá que no lo mencionamos, pero que sí está en el gráfico, tenemos en este gráfico que está acá a la izquierda, tenemos lo que es el deltoides glúteo, el músculo deltoides glúteo, ¿sí? Que es como lo denomina Farabeuf en Capangé. Este tiene forma triangular, como se ve acá, y está formado por delante por el tensor de la fascia lata, ¿sí? Que se va a insertar en las líneas ilíaca anterior y superior y se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Y por detrás tenemos el músculo glúteo mayor, que se fija en el tercio posterior de la cresta ilíaca y cresta sacra, para dirigirse hacia abajo y hacia adelante. Ambos músculos se unen en el borde externo del muslo y terminan en un desdoblamiento del borde anterior y posterior de lo que es la cintilla iliofemoral. Y esto van a terminar, digamos, en su conjunción todo lo que es la cintilla iliofemoral y terminan en el tubérculo de Chardy o cara externa de la tuberosidad tibial externa. De esa manera está formado lo que es el deltoides glúteo, músculo esencial de la abducción. Después tenemos lo que es el equilibrio transversal de la pelvis. Se puede considerar la cintura pélvica como un brazo de palanca de primer género, cuyo punto de apoyo está constituido por la cadera que carga, o la resistencia por el peso del cuerpo, aplicado al centro de gravedad, y la potencia por la fuerza del glúteo medio aplicada a la fosa ilíaca externa hacia el trocánter mayor. De esa manera se constituye lo que es una palanca de primer género. Hay un signo que es el signo de Duchenne-Trendelenburg, que es para diagnosticar la parálisis o la debilidad del glúteo medio o menor, que es, se le pide al paciente que estando en posición de bipedestación, que levante un pie y que quede apoyado un solo pie. Normalmente, si hay buena musculatura, se tiene que mantener la línea bilíaca, de los dos ilíacos, a la misma altura o al mismo nivel. Si nosotros vemos que baja, ¿sí?, que desciende, es porque hay debilidad, ¿sí? Ya que esas caderas, una esté más bajo que la otra, implica de que hay debilidad. Y el glúteo evaluado, o sea, la que estamos en apoyo, nosotros vemos el resultado en la cadera opuesta. O sea que la cadera opuesta es la que tiene que mantenerse a la misma altura. Apoyo bilateral, apoyo unilateral. Su equilibrio transversal está asegurado por la acción simultánea y bilateral de aductores a abductores. Cuando estas acciones antagonistas están equilibradas, la pelvis es estable en una posición simétrica. Si por un lado los aductores tiran, mientras que del otro predominan los abductores tiran.
mientras que del otro tiran los aductores, la pelvis se desplazará lateralmente hacia el lado donde predominan los aductores, si no se restablece el equilibrio muscular que producirá la caída lateral. Cuando la pelvis está en apoyo unilateral, el equilibrio transversal se asegura únicamente mediante la acción de los abductores del lado de apoyo, solicitado por el peso del cuerpo aplicado al centro de gravedad. La pelvis tiende a bascular en torno a la cadera que cae. Eso es lo que explicaba recién con respecto al signo. Es lo que nosotros observamos en el signo. Se tiene que mantener esa línea de los ilíacos o de la pelvis a la misma altura. Si vemos que desciende es porque hay debilidad. Y, o sea, es porque no hay un equilibrio transversal como tiene que ser. Hay una debilidad de alguno de los grupos. Los músculos aductores. Músculos aductores de cadera. Tenemos los aductores, son numerosos, se localizan por dentro del plano sagital que pasa por el centro de la articulación. Tenemos el aductor mayor, que es el más potente. La disposición de sus fibras produce una disminución de la elongación relativa durante la abducción, por lo que permite una mayor amplitud, conservando la eficacia del músculo. Después, otro es el recto interno o grácil. El semimembranoso, semitendinoso y la porción larga del bíceps también son aductores, extensores de cadera y flexores de rodillas. Tienen un importante componente aductor. El glúteo mayor es aductor en su totalidad, ¿se acuerdan que lo dijimos? Todos sus haces pasan por debajo del eje II. El cuadrado femoral, que es aductor y rotador externo, al igual que el pectíneo. El obturador interno, obturador interno, externo y los géminos también son aductores. Estos acá son pelvitrocanterios, salvo el gémino o gemelo inferior que se va a la fosa trocanteria, pero los otros, obturador interno, externo y gémino superior, son pelvitrocanterios, terminan de trocánter mayor. Los músculos rotadores externos de la cadera. Los rotadores externos son potentes y numerosos. Su trayecto cruza por detrás del eje vertical de la cadera. Tenemos los pelvitrocanterios, desempeñan el papel principal. Tenemos el piramidal o piriforme, obturador interno, que sigue primero un trayecto paralelo al piramidal, pero pronto se refleja en un ángulo recto en el borde posterior del hueso ilíaco por debajo de la espina ciática. Gira para introducir al trocánter mayor. El geminopélvico, que finalizan en la cara interna del trocánter mayor por medio de un tendón común con el obturador interno, el obturador externo. Algunos músculos aductores también son rotadores externos, como ser el cuadrado femoral, el pectíneo, que es aductor, flexor y rotador externo. Los haces más posteriores del aductor mayor poseen un componente también de rotación externa, al igual que los isquiotibiales. Los músculos glúteos, el glúteo mayor en su totalidad, principalmente su porción superficial, y la profunda o los haces posteriores del glúteo menor, sobre todo el glúteo mediano, también hacen rotación externa.
Después tenemos rotadores internos, así como fueron muchos los rotadores externos, son muy poquitos los rotadores internos, que son 3. El glúteo medio, en cuanto a sus haces anteriores, el menor rotador interno prácticamente en su totalidad, y el tensor de la fascia lata, que se dirige hacia la espina ilíaca anterosuperior, o sea, rotador interno también. Los rotadores internos son menos numerosos que los externos y la potencia es 3 veces menor. La trayectoria de estos músculos pasan por delante del eje vertical de la cadera. Bueno, acá es un cuadro como para que ustedes tengan en cuenta la acción de los músculos, como para que los tengamos de a grupos o la acción conjunta de los músculos y cómo se van dando. Principales y accesorios. Esto es bien como para tener y poder armar el gesto motor. Después tenemos inversión de acciones musculares. Los músculos motores de una articulación con 3 grados de libertad no poseen la misma acción dependiendo de la posición de la articulación. Las acciones secundarias pueden cambiar e incluso invertirse. El ejemplo más típico es la inversión del componente de flexión de los aductores. La propia eficacia de los músculos va a depender en gran medida de la posición de la articulación. A partir de la posición de alineación, que nosotros vemos 0 grado, todos los aductores se convierten en flexores, excepto los haces posteriores del aductor mayor. Pero el componente de flexión solo persiste mientras no sobrepase la inserción superior de cada músculo. Son flexores entonces hasta el punto de donde ellos se insertan. Nosotros tenemos que saber el lugar exacto donde se origina ese músculo, entonces sabemos que hasta ahí va a ser flexor. Luego de esa acción, una vez que sobrepase ese nivel, ya no es más flexor, se convirtió en extensor. Se puede observar que solo los flexores pueden llevar el movimiento de flexión hasta el límite. Y nosotros vemos que, por ejemplo, el tensor de la fascia lata es flexor hasta los 120 grados, el aductor largo hasta los 70 grados, el aductor corto hasta los 50 grados, el grácil hasta los 40 grados, el aductor mayor, haciendo el movimiento de extensión de 20 grados, ahí hace el movimiento de flexión que en realidad quiere aproximarse al plano vertical, digamos, ¿no? A la alineación, en realidad. Hace la flexión, pero como a la vuelta de la extensión. ¿Sí? Después, tenemos ejemplos de, no solo son los aductores, el aductor es el ejemplo típico de inversión de acción muscular, pero después podemos ver que hay otros músculos, por ejemplo, el cuadrado femoral o el crural. En extensión, el cuadrado crural es flexor y estando en flexión es extensor. ¿Entiendes? Siempre en flexión acentuada, también el obturador interno y la totalidad del glúteo mayor se comportan como abductores, lo que permite separar las rodillas una de la otra, con las caderas flexionadas en 90 grados, y realizar ese movimiento de rotación externa. En posición de flexión acentuada de cadera, el piramidal también modifica acción. En alineación es rotador externo, flexor y abductor. Pero si está haciendo una flexión acentuada, es
rotador interno, extensor y abductor. Fíjense que hace el movimiento opuesto. La transición se sitúa aproximadamente a los 60 grados de flexión, en la que ya no es más abductor. El glúteo menor es rotador interno y se convierte en aductor, al igual que el tensor de la fascia lata, que es rotador interno y también se convierte en aductor. Bueno, acá para dejarles la inervación de la musculatura y de la articulación en cuestión, plexo lumbar, las raíces cuáles son, ¿sí? Y plexo sacro, cuáles son las raíces y cómo están distribuidas y hacia qué grupo muscular o hacia qué músculo van. Como para hacer un repaso y tener en cuenta. Después tenemos la intervención sucesiva de los músculos abductores. Intervención sucesiva de los músculos abductores. En apoyo unilateral de cadera, dependiendo del grado de flexión, esta va a estar estabilizada por distintos abductores. Y tenemos, en extensión completa, el centro de gravedad cae por detrás de la línea de las caderas y no se puede realizar la báscula posterior por tensión del ligamento iliofemoral. Y la contracción del tensor de la fascia lata lo que va a hacer es corregir esa báscula lateral y anteroposterior. Como abductor, actúa sinérgicamente con el haz superficial del glúteo mayor y el deltoides glúteo. Eso es en extensión completa. Cuando la pelvis está menos basculada hacia atrás, empieza a actuar el glúteo menor. Cuando la pelvis está en equilibrio en el plano anteroposterior, el centro de la gravedad cae en la línea de las caderas. El glúteo medio es el encargado de estabilizar la pelvis lateralmente. Y a partir del momento que la pelvis bascula hacia adelante, interviene el glúteo mayor, el más profundo, el piriforme, o sea, piramidal, el obturador interno y el obturador externo. El glúteo mayor actúa en antagonismo sinergia con el tensor de la fascia lata como abductor y regulador de la flexión de la cadera. Bueno,